en estos momentos en la tierra, ¿qué reino es el que predomina? ¿El reino de las tinieblas o el reino de Dios? Por su naturaleza, el reino de Dios es más poderoso que las tinieblas. Ahora, ¿cuál predomina en la tierra? Depende de la cantidad de personas que estén en un reino o en el otro. Es decir, como Dios determinó que su reino se iba a ser esparcido en la tierra a través de las personas, también el enemigo, Dios le permite expandir su reino a través de las personas. Y por eso hay una batalla por las almas, porque depende en un lugar donde el reino de Dios se represente, es decir, depende de la cantidad de personas y depende también de la manifestación. ¿Cómo decir? De la calidad de la manifestación, el impacto que haya tenido el reino de Dios. Entonces puedes ver que en unos países se puede manifestar más y prevalecer más el reino de Dios que en otros países. Todo depende de qué voluntad se hace, cómo las leyes, cómo los estilos de vida se ajustan más o menos a la voluntad de Dios. Ahora, hay una realidad, que hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual entre estos dos reinos, porque el enemigo tiene cierta ventaja. ¿Por qué tiene ventaja? Porque la ventaja que tiene el enemigo es de que todos nosotros nacemos en el reino de las tinieblas. Esa es la ventaja que tiene, que nosotros desde que nacemos ya pertenecemos a su reino. Pero el reino de los cielos, ¿qué tiene la ventaja? Que es más poderoso. Por lo tanto, el reino de los cielos tiene el poder de desplazar y de deshacer las obras de las tinieblas. Ahora, han habido etapas en la historia que ha predominado más. Por ejemplo, cuando los apóstoles, al principio de la iglesia, el reino de los cielos tuvo un impacto tan grande que se cristianizó prácticamente el mundo entero y se desplazó muchísima tiniebla, pero luego han venido etapas oscuras donde ha sido viceversa, donde el reino del mal ha avanzado mucho. Y se parece mucho a la respuesta de la pregunta anterior. Depende mucho de las personas, de hasta qué punto las personas lo representen. Cuando hay una persona que representa bien el reino de los cielos, la Biblia dice que uno de nosotros podía echar fuera a 1000 y dos de nosotros, dos podrían echar fuera no 2000, sino 10,000. Pero el problema es cuando no hay nadie. Cuando no hay nadie que lo represente, entonces el reino de las tinieblas toma ventaja. Amén. Hablando en cuanto aquí, porque para hablar del reino espiritual de Dios, tenemos que hablar también del reino de las tinieblas. Hago esta pregunta porque sabemos, ¿no? Para todo que Cristo, todo el reino de Dios, fue victorioso en la muerte y resurrección del Señor, que es una victoria total. No estamos acá, pero la pregunta es, hoy en día, es decir, hoy en día vemos, como explicaste anteriormente, por un lado, a veces en la etapa de la historia del cristianismo, del mundo, hemos visto que por etapas, por ejemplo, la iglesia, lo que es el cristianismo, tuvo mayor influencia dentro del mundo y como que predominó el reino de la luz y que se vio en el reflejo, porque no solamente es que predomina el espiritual, sino que se ve reflejado en la sociedad. Por ejemplo, que el reino de Dios sea quien predomina, ¿qué se refleja? Menos robos, menos violencia, menos asesinatos, menos guerras, más gozo, más paz, porque el reino de Dios es gozo, paz, amor, unidad. Pero hacía esta pregunta porque independientemente de que hay países donde a raíz de que el cristianismo ha avanzado más, el reino también de Dios ha avanzado más, de manera general en el mundo entero vemos una tendencia de que podemos percibir, si analizamos superficialmente, que hay de manera general, ¿no? Con excepciones de que hay países que hay menos, por ejemplo, menos asesinato, menos robo, menos violencia, menos derramamiento de sangre, menos guerra, pero vemos que de manera general hay como que un empuje del reino de las tinieblas, porque de manera general no hay que ir tan lejos y encender, por ejemplo, la TV, ver de que de manera general casi todo, vemos como que el reino de las tinieblas prácticamente está desbordado. Entonces, ¿cómo se puede ver? Que es como que el reino de las tinieblas está avanzando o es algún tipo de cumplimiento de profecía o es que el reino de Dios ha echado un poco atrás darle como que un tiempo al enemigo para que haga su obra, o es que se está desplazando hacia atrás, o es que el reino de las tinieblas como que ha ganado un poco más de ventaja. ¿Qué explicación pudieras dar acerca de esto? Bueno, yo acerca de esto podría decir que
a ver, independientemente de que hay una batalla espiritual, como decíamos, y que las almas del reino de la luz de Dios son mucho más poderosas que la del reino de las tinieblas, precisamente como depende tanto de este factor humano, ya la Biblia profetiza que va a llegar un punto donde la maldad se iba a aumentar mucho. La Biblia dice que en los últimos tiempos, ante la llegada de Cristo, aumentaría la maldad y que el amor de muchos se enfriaría. Porque la realidad es que mientras más difíciles se ponen las condiciones, pues más el ser humano saca esa maldad que tiene dentro, ¿no? Y hay unas realidades que la Biblia dice que al final de los tiempos, justo antes de la venida de Cristo, pues iba a aumentar, iba a prevalecer mucho el reino de las tinieblas, al punto de que al tiempo antes de la venida de Cristo se le llama la noche. Se le llama la noche. De hecho, cuando la Biblia nos pone la parábola de las 10 vírgenes, nos dice que las 10 vírgenes se hizo de noche y que cabeceaban las 10 vírgenes, que les entró sueño y que a medianoche llegó el esposo. Y las vírgenes estaban media dormidas, cabeceando. ¿Por qué? Porque había una noche. Y esto, en un sentido espiritual, se asocia al reino de las tinieblas. Entonces, sí sabemos que la Biblia profetiza que para el final de los tiempos, y creemos que ya nos estamos acercando al final de los tiempos, iba a haber un aumento sustancial de la maldad, que sin quitar de que hay periodos donde Dios ha permitido un avance muy grande del reino de Dios, también al final de los tiempos iba a haber una prevalencia muy grande de la actividad demoníaca, porque también muchos demonios se han liberado en estos últimos tiempos, que iba a haber un aumento de todo eso, pero todo esto va a preceder precisamente a la victoria del reino de Dios, porque cuando ya venga Jesús a instaurar su reino, pues entonces se va a implantar el reino de Dios en la tierra de aquí, que va a ser los 1000 años donde Cristo va a reinar. Entonces, sí, realmente hay momentos en que Dios permite que la maldad aumente. El Señor tiene control hasta de eso. El Señor controla todo y el Señor es como que Él autoriza y desautoriza al enemigo a avanzar o no su maldad. Al punto de que, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la tierra, había una batalla espiritual, había una lucha, el diablo lo tentaba, lo intentaba matar, pero no lo podía tocar. Pero el día que era el día de la crucifixión, Jesús le llamó, hoy esta es la hora de las tinieblas. Y en ese momento se le permitió a las tinieblas que tuvieran prevalencia. ¿Pero por qué? Porque después iba a venir una victoria. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una batalla. Estamos en medio de una batalla. Y aunque el noticiero y lo que sea, digan lo que sea, nosotros tenemos que perseverar en hacer el bien. Nosotros estamos aquí para perseverar en hacer el bien, aunque parezca que el mundo se está acabando y se está cayendo en pedazos. En toda guerra van a haber heridos, van a haber momentos en que vamos a resultar heridos, van a haber momentos en que a nuestros ojos parezca que todo está perdido, mas sin embargo, si Dios nos dice sigue peleando, hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando porque una de las mayores armas que tiene el diablo es la mentira. Entonces nosotros, que el diablo haga lo que quiera hacer y las tinieblas hagan lo que quieran hacer. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y aunque parezca que el mundo se está cayendo en pedazos, la Biblia dice que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Tenemos el respaldo del reino de Dios. Tenemos los ángeles de Dios que pelean por nosotros. Tenemos el poder de Dios que es más poderoso que el reino de las tinieblas. Y el Señor dice que uno de nosotros que se levante puede echar abajo un ejército entero de las tinieblas. Entonces, el tema es que no los tenemos que creer y que tenemos que tomar el papel que Dios nos ha demandado, porque Él lo que está buscando es personas que manifiesten su reino, personas que se levanten y digan, mira, no me interesa lograr cosas en este mundo, no me interesa, como dijo Pablo, lo tengo todo por basura, yo lo que tengo es que cumplir mi meta y mi propósito. Eso es lo que el diablo le teme, porque cuando un cristiano se enfoca en cumplir su propósito, y de llevar el reino de Dios a donde lo tiene que llevar, es invencible y es imparable, porque el diablo no puede tocarte más allá de donde Dios se lo permita. Pero cuando nos echamos atrás, cuando nos creemos la mentira del diablo, cuando creemos que él es el que está ganando, cuando pensamos que lo que nosotros hacemos no vale la pena, porque ¿para qué vamos a hacer esto si somos un granito de arena en medio de un océano? No, lo que tú y yo hacemos sí es poderoso y sí vale la pena, porque nosotros no sabemos el alcance que tiene cada palabra que nosotros soltamos. Ahora nosotros estamos aquí, hay unos poquitos ahí conectados, pero nosotros no sabemos ni nos imaginamos el alcance que puede tener uno de estos videos.
puede tener un alcance tremendo. A través de esto se pueden discipular naciones, a través de esto se pueden discipular personas que el día de mañana van a ser tremendos representantes del reino de Dios. Puede ser que haya un momento en la tierra donde haya determinada situación y la gente anden como loca buscando contenido espiritual edificante y nos encuentren, y aunque ahora seamos poquitos, después miles y miles de personas pueden alimentarse de esto. Por eso tú y yo tenemos que seguir enfocados, que estamos en el bando correcto, estamos en el reino correcto y tenemos que enfocarnos en nuestro propósito, saber que nosotros pertenecemos a un reino y que Dios cuenta con nosotros y que el avance de ese reino depende más de nosotros que de Dios, porque Dios está dispuesto. El Espíritu siempre está dispuesto. El que busca a Dios lo va a encontrar. El que ayune y ore y haga vigilia lo va a hallar. Pero es la carne nuestra la que es débil, es la carne nuestra la que falla, la que empieza a querer, ay, pero yo quiero dormir, pero yo quiero pasear, pero yo quiero comprar, pero yo quiero tener, y somos nosotros los que fallamos. Pero bueno, el Espíritu está ahí para ayudarnos en nuestra debilidad. Si se lo pedimos a Él y le decimos, Señor, ayúdame, dame fuerzas para seguir adelante, Él está ahí dispuesto para darnos la fuerza, pero tú y yo tenemos que estar dispuestos también. Amén. Amén.